Existía un árbol que custodiaba el secreto más antiguo del desierto. Durante 4000 años, sus vainas de tono dorado sostuvieron a civilizaciones enteras en lugares donde nada más lograba subsistir. Luego, en menos de 100 años, estuvo a punto de extinguirse, lo llamaron hierba inútil, lo incendiaron, lo arrancaron del suelo. Pero bajo la tierra, algo permanecía a la espera. Esta es la historia del mezquite, el árbol que endulzaba la existencia antes de que el azúcar fuera conocido y que quizá conserva la clave de lo que vendrá después. El archivo se despliega en el desierto de Sonora. Tucson, Arizona. Recipientes de barro enterrados hace 4000 años. En su interior, semillas de mezquite intactas. Los arqueólogos las hallaron en 1998, aún capaces de germinar tras 4 milenios. Quienes las almacenaron no poseían escritura, pero comprendían algo que hoy hemos dejado atrás. En un territorio donde el maíz se secaba y los ríos desaparecían en arena, el mezquite continuaba produciendo alimento. Era un bastión de supervivencia. Sus raíces descendían más de 30 metros, más abajo que cualquier pozo, más abajo que la sequía misma. Tiempo después, científicos descubrieron que esas raíces podían retener hasta 2270 litros de agua, suficiente para resistir 10 veranos consecutivos. Y el fruto que ofrecía era una obra maestra natural. Cada vaina contenía un 35% de azúcares naturales, proteína completa y fibra soluble. El aire alrededor de un bosque florecido se impregnaba de un aroma a caramelo y humo. Al molerse en harina, podía conservarse durante meses sin deteriorarse. Los Tono Ouden lo llamaban nuestro azúcar. Los Pima, los Yaqui, los Si. Todos reconocían su importancia. Durante miles de años, las familias recolectaban las vainas al caer como lluvia, triturándolas una a una hasta transformarlas en una harina fina que sostenía comunidades completas. Cuando los exploradores españoles arribaron en 1535, escribieron sobre él con admiración. Álvar Núñez Cabeza de Vaca describió vainas con sabor a miel pura. Observó a familias moliéndolas para formar masa, horneándola en tortas que los nutrían durante el invierno. Lo denominaron el árbol de la vida. Para 1541, otro explorador dejó constancia de bosques que se extendían a lo largo del Río Grande, con copas tan espesas que generaban su propio microclima de sombra. Comunidades enteras habitaban bajo sus ramas. El árbol ofrecía sin exigir nada. Pero entonces el rumbo de la historia se oscureció. A finales del siglo XIX, la tierra cambió de dueño. Llegaron los rancheros con ganado, algodón y dominación. Para ellos, el mezquite no era vida. Era una plaga, un obstáculo para el beneficio económico. Los colonos introdujeron caña de azúcar desde islas lejanas. Levantaron ingenios, monocultivos y sistemas de control. El mezquite, que crecía libre sin riego ni títulos de propiedad, no encajaba en ese modelo. Millones de acres fueron limpiados. Árboles talados hasta la base. Pero el mezquite no cede con facilidad. Incluso cuando el tronco era eliminado, las raíces quedaban quietas, pacientes, aguardando bajo la superficie. Lo quemaban para sembrar algodón. Lo envenenaban por el trigo. Pero sus raíces se extendían más profundo de lo que cualquiera podía imaginar. Cortado hasta el suelo, el mezquite volvía. 10 brotes nuevos por cada tronco eliminado. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, tras décadas intentando acabar con él, reconoció finalmente en 1948 que el mezquite no puede ser erradicado. Y bajo la superficie, se gestaba otra realidad. El árbol no solo sobrevivía, estaba restaurando la tierra. A comienzos del siglo XX, los rancheros pensaron que habían triunfado. Millones de cabezas de ganado recorrían espacios donde antes reinaba el mezquite. Habían transformado la naturaleza en riqueza. O eso creían. En menos de 20 años, el suelo se quebró como barro seco. Los ríos se agotaron. El agua desapareció. La tierra, privada de su cobertura natural, fue arrastrada por el viento. El ganado empezó a morir por falta de alimento.
Y el árbol que habían eliminado, aquel al que la gente llamaba plaga, comenzó a volver poco a poco. Los rancheros lo apodaban el invasor, aunque había estado allí mucho antes de cualquier cerca o línea de ferrocarril. Entonces, los científicos advirtieron algo inesperado. Allí donde el mezquite reaparecía, el suelo se transformaba. Sus raíces profundas capturaban nitrógeno del aire, una capacidad que muy pocas plantas poseen, devolviendo nutrientes a una tierra agotada. Bajo su sombra, que refrescaba el terreno, la hierba empezó a crecer nuevamente. La fauna regresó. El desierto volvió a respirar. Para la década de 1970, los ecologistas le otorgaron un nuevo término, especie clave. El ingeniero silencioso del ecosistema desértico. Sus vainas se volvieron alimento para ciervos, jabalíes y coyotes. Sus flores nutrían a las abejas nativas. Su madera brindaba resguardo. Aquello que el mundo había etiquetado como maleza había estado, en silencio, regenerando la tierra todo el tiempo. Así, la pregunta se hizo inevitable: si un árbol podía resistir todas las sequías registradas en la historia y restaurar el suelo bajo su copa, ¿por qué la humanidad se alejó de él alguna vez? Para la década de 1990, la tierra comenzó a reclamar su regreso. Las sequías se intensificaban en el suroeste de Estados Unidos. Los agricultores buscaban cultivos capaces de subsistir con casi nada de agua. Fue entonces cuando los científicos volvieron a observar el árbol que habían pasado por alto durante un siglo. En 1993, el USDA inició estudios sobre cultivos del desierto. Los hallazgos fueron sorprendentes. La flor contenía 3 veces más calcio que la leche y tanta proteína como los huevos. Todo provenía de un árbol que jamás necesitó riego ni fertilizantes. Al mismo tiempo, apareció una paradoja inquietante. La gente consumía más azúcar que nunca, pero también sufría más enfermedades. El consumo mundial de azúcar superó los 170 millones de toneladas anuales. Los casos de diabetes se triplicaron en apenas 2 décadas. Los médicos buscaban endulzantes naturales capaces de aportar energía sin causar daño. Entonces, los investigadores dirigieron la mirada hacia el desierto. En 2005, un equipo de la Universidad de Arizona descubrió que su dulzor provenía de fructosacáridos, azúcares vegetales que alimentan a las bacterias intestinales beneficiosas en lugar de elevar la glucosa en la sangre. Las vainas de mezquite presentaban un índice glucémico bajo, seguro para personas que controlan la diabetes. Una cucharadita de harina de mezquite podía endulzar el café sin provocar caídas de energía. Su sabor, a caramelo terroso y humo, parecía una fórmula creada por la naturaleza para el equilibrio. Un científico escribió: es el azúcar que sana en lugar de perjudicar. Para 2010, tiendas de alimentos naturales en Estados Unidos comenzaron a vender endulzante de mezquite, llamándolo el azúcar del futuro. Los precios ascendieron hasta $20 por libra, transformando un alimento ancestral en un nuevo producto de lujo. Chefs en Tucson y Santa Fe empezaron a hornear pan de mezquite e incluso a elaborar helado de mezquite. El mismo fruto que una vez fue prohibido por el imperio ahora aparecía en los estantes de los supermercados, junto al jarabe de arce y la miel. Pero el verdadero redescubrimiento no surgió solo de laboratorios ni cocinas. Surgió de la memoria. Alrededor de 2012, comenzó un movimiento discreto en los desiertos de Sonora y Arizona. Agricultores indígenas, ancianos y estudiosos de la alimentación buscaban devolver el mezquite de la memoria al presente. Lo llamaron recuperar el árbol olvidado. Muchos aún conservaban semillas antiguas heredadas en vasijas, escondidas para protegerlas a lo largo de generaciones. Una agricultora Tohono O'odham llamada María López empezó a plantarlas nuevamente en 2013, siguiendo el método de su abuela, enterrando semillas junto a cauces secos donde antes corría el agua. En 2 años, sus árboles estaban cubiertos de vainas. Ella decía que el aroma le traía recuerdos de las mañanas de su infancia, cuando las familias asaban las vainas para el desayuno. Lo que inició como un gesto íntimo de memoria se transformó en un movimiento mayor. Para 2018, bancos comunitarios de semillas en Tucson y Hermosillo comenzaron a recolectar variedades de mezquite de todo el suroeste.
Algunas producían vainas rojizas como la arcilla, otras doradas y claras. Los botánicos identificaron más de 30 especies nativas, cada una adaptada a su propio rincón del desierto. El mundo estaba recordando lo que los pueblos indígenas habían sabido durante siglos: la verdadera dulzura no nace en una fábrica. Crece en silencio bajo el sol abrasador. Para 2020, la conversación sobre la alimentación volvió a cambiar. Las sequías globales rompían récords. En zonas de California, la tierra agrícola se resquebrajaba. Los rendimientos de trigo cayeron un 40%. Ríos que antes abastecían ciudades enteras se redujeron a polvo. Los científicos comenzaron a formular una pregunta sencilla: ¿qué sobrevive cuando todo lo demás falla? La respuesta señalaba nuevamente al mezquite. Investigadores de la NASA que estudiaban cultivos sostenibles observaron cómo sus raíces profundas podían alcanzar hasta 60 metros bajo tierra, tocando agua inaccesible para cualquier otra planta. Un científico afirmó: no es solo un árbol, es una lección de resistencia. Los gobiernos empezaron a prestar atención. En 2021, la Comisión Nacional Forestal de México lanzó programas para replantar mezquite en 300.000 hectáreas de tierras degradadas. Y como el género Prosopis, la familia del mezquite, crece en regiones áridas de todo el planeta, agricultores de Argentina, India y Kenia se sumaron. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura lo definió como un cultivo olvidado de supervivencia. El árbol que alguna vez simbolizó resistencia hoy se alza como un modelo para el porvenir. Cada vaina, cada rama, cada raíz lleva un mensaje. Las respuestas al hambre del mañana podrían estar creciendo ya bajo nuestros pies. Este conocimiento no se ha perdido. Está esperando a que lo recordemos. Si el video despertó algo en ti y encuentras valor en estas historias, suscríbete y activa la campana. Cada me gusta y cada vez que compartes ayudan a preservar juntos esta sabiduría olvidada.